Muy bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la asistencia, ¿ya? Bueno, muy buena asistencia, así que los felicito. Como les decía, vamos a retomar un poco el trabajo del libro, así que si tienen su libro a mano para que lo puedan ir a buscar, si lo tienen guardado, ¿cierto? Desempolvarlo, ¿ya? Porque es necesario que lo retomemos, ¿ya? Muy bien. Como les contaba, es importante igual que presten atención a esta clase, que busquen resolver todas sus dudas que tengan, ¿ya? Porque los quiz en general van a tomar temas tanto de esta clase en este caso, como de la segunda clase, ¿ya? Pero más de la segunda clase, así que para que resuelvan sus dudas, ¿ya? Bien, van a ir entonces a su libro, ¿ya? Si no me equivoco, es la página 38, que es salir a bucear. Un poco ese el tema, ahí vamos a ver de qué trata esto que les comento recién. Quizás les parezca raro el nombre, ya, pero ahí se los voy a comentar. Deme un segundo, que se puso un poco lento la presentación. Ya, deme un minuto. Ya, ahí se lo estoy proyectando, pero si tienen el libro a mano, que todos deberían tener el libro, sería lo ideal. ¿Ya? Dice lectura en diálogo sobre la globalización y el trabajo. Está en la página 38, ¿ya? Para que vayan a su libro. ¿Ya? Bien, al principio dice el propósito, determinar el propósito comunicativo de un reportaje. ¿Ya? ¿Recuerdan un poco de qué trataba el reportaje? ¿Recuerdan qué era, qué lo caracterizaba, qué lo diferenciaba de una noticia, por ejemplo? Nosotros ya lo Como revisamos en general. que, como ¿Sí? que igual es un trabajo documental que se realiza acerca como de un hecho, una persona, una situación como en concreto. Exacto, ¿verdad? Es como mucho más acabado, mucho más desarrollado, más extenso. A veces el reportaje incluye, por ejemplo, entrevistas, muchas veces. En este caso en particular me parece que no hay entrevista, pero por lo general sí la incorpora, pero como bien decía Jen, son como los pormenores, ¿cierto? De un hecho, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Analizando la información explícita, es decir, aquello que está literal, que podemos encontrar solamente leyendo el texto, y lo implícito. La información implícita siempre es lo que nosotros podemos deducir o concluir a partir de lo que leemos. No es que esté literal, pero lo que nosotros nos dice, ¿cierto? Más allá del texto, ¿cierto? Y los recursos lingüísticos no lingüísticos que se emplean, es decir, cómo influyen las imágenes, por ejemplo, cómo influyen los colores, los títulos, ¿ya? Recordar que siempre los títulos son, ¿cierto? Lo central de un tema. En los títulos siempre nosotros vamos a encontrar lo más importante de un tema, ¿ya? ¿Y para qué? Para evaluar críticamente los mensajes que transmiten los medios de comunicación. ¿Ya? Bien, sigamos. Dice sobre la globalización y el trabajo. ¿Qué conocen ustedes de la globalización? ¿Qué les dice ese concepto? ¿Qué es para ustedes la globalización? ¿Qué entienden por globalización? ¿Quién me podría decir en sus palabras qué es la globalización? Em, el expandir ya sea un conocimiento o algo, expandir una cuestión en general al mundo, no sé, Ya, sí, va por ahí. Sí, ¿Sí? sí, sea una como idea que ¿Cómo lo u objeto. cómo lo relacionan con la imagen que está ahí, por ejemplo? ¿Cómo lo relacionan con la Como imagen el que está ahí del mundo, mundo? así como todo el mundo, o no sé. Sí, como como algo que la se va expandiendo en todo el tecnología o mundo. como algo así. Exacto, ¿cierto? Justamente con eso tiene que ver. Bien, muy bien. Eso es muy importante igual. Tienen que fijarse, siempre los reportajes van acompañados de imágenes, los titulares son llamativos, ya entre otras cosas. Todos esos elementos son importantes, ya porque forman parte de la estrategia en la cual se van a entregar, ¿cierto? Los mensajes, ¿ya? Y si se fijan, este mundo tiene relación con el término globalización, ¿ya? Y un poco lo que ustedes decían, ¿ya? Globalización viene de esta idea de lo global, del globo, tomando en cuenta que este globo sería, por así decirlo, el planeta Tierra, sería todo nuestro planeta, ¿ya? En ese sentido de cómo está todo interconectado, ¿ya? Y principalmente a través de las redes sociales, a través del Internet, pero a través de los medios de comunicación en general, ¿ya? La globalización apunta a un fenómeno cultural,
un fenómeno social también y muchas veces económico, donde, como bien decían ustedes, está todo interconectado, interrelacionado, ¿ya? Y muchas veces nosotros, por ejemplo, a través de las noticias, a través de la televisión, del internet y todos los otros medios de comunicación, nosotros podemos conocer, por ejemplo, actualmente, al instante, prácticamente al mismo tiempo, lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, por ejemplo, ¿ya? En ese sentido, que tanto lo que sucede acá en Chile, por ejemplo, sale al mundo, como lo que sucede en otras partes del mundo, nosotros también nos informamos, nos enteramos de lo que sucede allá, ¿ya? En general, a eso apunta un poco la globalización, ¿ya? Vamos a ir profundizando. Dice, se denomina globalización al proceso de intercambio cultural e integración económica entre la mayor parte de los países del mundo, ¿ya? Muchas veces aquellos países que no tienen tanto acceso a Internet, que tienen una situación económica más desfavorecida, ya no se han asimilado mucho al desarrollo, que de alguna manera cada vez son los menos, ya de alguna manera esos países son los que no están tan interconectados o no están tan globalizados, ¿ya? Pero este término, claro, sobre todo tiene referencia con el hecho de estar conectados. Aunque existen diversas posturas y formas de definir este modelo, la mayoría reconoce que sus implicancias alcanzan los más diversos ámbitos de la vida, desde los grandes flujos de capitales comerciales hasta la vida cotidiana de las personas, y presenta tanto oportunidades como desafíos para la sociedad actual. ¿Qué creen ustedes que nos propone este modelo como desafío? ¿Cuál será el desafío que nos propone una sociedad más globalizada, por ejemplo? Al pensar en eso, ¿qué desafío nos propone una sociedad que cada vez está más interconectada, que es cada vez más desafiante también? ¿Qué desafíos creen ustedes que nos da? Cuando piensan en eso, si por ejemplo, sí, a ver, ¿O se piensa en qué, profe? no, por ejemplo, ¿qué desafío nos propone esta sociedad cada vez más globalizada? Teniendo en cuenta el término como se lo expliqué. ¿Qué desafío nos propondrá? A ver, les voy a dar algunas pistas. Por ejemplo, como cada vez estamos más interconectados con otras partes del mundo, el desafío también es que no nos quedemos solamente con nuestra propia cultura, con nuestro propio idioma, sino que aprendamos de otra cultura, Ah, ¿cierto? ya. Por ejemplo, del idioma inglés, ¿cierto? Que es un idioma, entre comillas, cada vez más globalizado. Ok. ¿Sí? Que poco menos requisito aprender inglés para tener una oportunidad laboral así en Ujú. otro ya sea en otro país o en el mismo país tuyo. Exacto, sí, muy bien. Justamente eso es uno de los puntos claves, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el aprendizaje de idioma, ojalá de hecho pudieran aprender más de un idioma, por ejemplo, algún idioma de Europa, ya sea italiano, francés, ¿cierto? O algún otro, ya alemán, en fin. O, por ejemplo, el inglés, que ustedes tienen inglés como obligatorio, ¿cierto? Como asignatura obligatoria, pero no lo vean simplemente el inglés como algo que hay que aprender porque sí, sino que más bien véanlo y cada vez es más certera esa realidad, ¿cierto? De que van a tener que ocupar ese idioma en algún momento de sus vidas, ya sea para seguir estudiando, por ejemplo, alguno que a futuro quisiera ir a estudiar al extranjero, a hacer algún posgrado, postítulo en el extranjero, o algún día si viajan, por ejemplo, que cada vez es más fácil viajar en el mundo, ¿cierto? Están mucho más baratos los vuelos, ¿cierto? Hay muchas más formas de estar constantemente viajando. Eso también abre paso a esta idea de la globalización, ¿ya? Entonces ustedes también con los idiomas se abren un poco las puertas, ¿cierto?, a este mundo, ¿ya? Y por otro lado, por ejemplo, en los mismos accesos a las tecnologías, el hecho de tener habilidades tecnológicas que se llaman TIC, ya, tecnología de la información y el conocimiento, es tan relevante. Por ejemplo, todo esto que han aprendido ahora en pandemia, dentro de las cosas positivas, está el hecho de que han tenido que mejorar y reforzar sus habilidades sobre las tecnologías, ya el uso de las tecnologías. Entonces eso les va a abrir muchas más puertas. Por ejemplo, ahora en la actualidad nosotros podemos ver conferencias online al otro lado del mundo también que están sucediendo en este momento. O podemos tener ciertas conferencias con personas de cualquier parte del mundo. Ya, yo, por ejemplo, tengo varios grupos y en algunos participo con gente de Latinoamérica, otros que son de otras partes del mundo, ya. Entonces, siempre hay charlas también abiertas a todo público que uno puede acceder y es bien interesante.
¿ya? Y ahora se va a empezar a masificar mucho más todavía. Entonces, en la actualidad yo diría que estamos en una especie de globalización 2.0, donde en realidad es mucho más, se ha acrecentado mucho más esto de las redes, ya de los contactos, y las redes sociales obviamente también han venido a dar ese plus adicional de estar de esta manera interconectados, ¿cierto? Bien, eso en general. Entonces, tenemos estos desafíos que implican muchas veces también que en algún momento de sus vidas quizás les va a tocar ir a prestar algún servicio, algún trabajo a otros países. Por ejemplo, ahora piensen en Estados Unidos, que requería de médicos, ¿cierto?, para combatir el COVID, y les daba mucho de médicos, de enfermeras, de profesionales de la salud, y les daba mucho ingreso, inclusive más de lo que una persona de la misma profesión podría recibir acá, por el hecho de que necesitaban ayuda, necesitaban mayor personal médico, les daban vivienda, les daban, claro, les daban otras cosas, y bueno, y buenos sueldos, ya como beneficios para que se fueran allá. Entonces, van a haber muchos países que en distintos momentos van a requerir profesionales. Entonces, ustedes, si saben el idioma de ese país, muchas veces se les va a facilitar ir a prestar servicio a ese país. Entonces, eso va a ser mucho más común. Lo mismo que acá, quizá a futuro, acá en Chile, lleguen más extranjeros todavía, de acuerdo a las necesidades que tenga el país, ¿ya? Por eso es bueno también pensar en profesiones a futuro que tengan relación con esto, que tengan relación como cómo se va a actualizar mi profesión ante estos desafíos, ante estos requerimientos de la sociedad. ¿Ya? Siempre es importante saber un segundo idioma al menos, ya para que se lo propongan si es que les cuesta inglés. Por ejemplo, lo invito a tomar un poco más en cuenta también esas clases e intentar aprender porque les va a servir para la vida, ¿ya? Bien. Sigo avanzando. La interconectividad derivada del proceso de globalización hace que las sociedades de diferentes países compartan problemáticas y también soluciones comunes. En este último punto se puede apreciar uno de los aspectos considerados positivos de la globalización, pues permite el intercambio efectivo de conocimiento, procesos, experiencias. O sea, todo esto que les decía recién, este intercambio de experiencias interculturales, conocer lo que pasa al otro lado del mundo, conocer cómo funciona otra cultura, cómo son las otras personas, su forma de ser, sus propios conocimientos, su experiencia es súper importante igual, es muy enriquecedor. El reportaje que leerás a continuación da cuenta de una de estas formas en que globalización y trabajo se unen para generar acciones que ayudan a construir un mundo mejor. ¿Ya? Yo les dije que estaba tomando varios textos del tema de ciudadanía y trabajo, entonces es clave también de cómo los trabajos también se han ido actualizando. ¿Ya? Acá, antes de pasar al reportaje, aparece una estrategia que no es difícil, que tiene que ver con el referente, ¿ya? Dice, los textos tratan de un tema sobre el cual se enuncian una o varias ideas. Mientras se lee o se escucha un texto, es posible apreciar una serie de marcas o indicios que permiten relacionar las ideas que se comunican con aquello sobre lo que se habla, es decir, con el referente, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, yo creo que se lo he explicado en algún momento, me parece que el año pasado se lo expliqué, que a veces para no repetir, ¿cierto?, la misma palabra, es decir, si estamos hablando de Juan, por ejemplo, para no repetir Juan de nuevo una y otra vez, sino ocupar sinónimo, ocupar pronombres, ¿verdad? Con eso tiene que ver con el referente, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, Pierre es paisajista y Charlene es gerente de una empresa de biocosmética en Francia. Están trabajando como woofers en un campo orgánico ubicado en el monte, ¿ya? Ese pronombre, ¿cierto? Están trabajando, si nosotros leemos ¿cierto? El enunciado completo, vemos que hace referencia a Pierre y Charlene, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con el referente, ya porque ya fue enunciado antes, ya se nombró de quién se está hablando. Se nombró que se está hablando de Pierre y Charlene. Entonces el segundo enunciado, para no repetir de nuevo Pierre y Charlene, dice están, ¿ya? Y con están se refiere a ellos, a Pierre y Charlene, ¿ya? Esa es la idea del referente, que se ocupa para no repetir lo mismo, cierto, nuevamente, ¿ya? Algunos tipos de palabras a las que debes prestar atención para rastrear el referente son los pronombres posesivos, por ejemplo, mi, tú, su, mis, tus y sus, ¿ya? O nuestros, ¿ya? Y los pronombres personales como el están. ¿Queda claro lo que es el referente? El referente es a quién se refiere, ¿ya? Por ejemplo, acá el referente sería
claro, Pierre y Charlene, porque a ellos se están refiriendo, ¿ya? El stand se refiere a ellos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor, sí se Sí, entiende. profe. ¿Ya? Bien. Ya, eso era como un paréntesis. ¿Ya? Y antes de pasar al reportaje, una pregunta más. ¿Por qué será importante asumir un rol crítico respecto de los mensajes que transmiten los medios masivos de comunicación? ¿Por qué creen importante, bueno, eso ya lo hemos conversado antes cuando estábamos viendo todo esto de los medios de comunicación, pero ¿por qué creen ustedes que es importante ser crítico con lo que vemos, con lo que nos muestra la televisión, las redes sociales? ¿Por qué será tan importante, por ejemplo? Profesor, yo siento que hay que ser crítico porque igual acá se nos muestra como una realidad y no sabemos cómo si el hecho que han mencionado como que es realmente lo que nos están contando como en la televisión o algo así. Además siento que Exacto, uno tiene que tener como un criterio propio y no dejar como que cualquier medio de comunicación o cualquier persona como que nos arrebate nuestra forma de pensar y cambiarla al tiro. exacto, súper buena respuesta, me parece bien. Sí, justamente porque, a ver, los medios de comunicación, ustedes saben que sus funciones centrales son informar, se supone, ¿cierto? Y formar opinión, ¿ya? En ese formar opinión está como, de alguna manera, conducirlos, guiarlos, pero claro, esa guía tiene que ser bastante crítico porque detrás de cada medio de comunicación hay una línea editorial determinada. Entonces tienen que saber cuál es la línea editorial que está siguiendo ese medio, ¿ya? Es importante que se den cuenta de eso. ¿Ya? ¿Y cómo se da cuenta uno? A través de las noticias, cómo te entregan esas noticias, cuál es el trasfondo de la forma que te entregan en las noticias. Siempre es importante contrastar con otras fuentes, por ejemplo, no revisar un solo diario, un solo canal, ¿ya? O una sola página de internet, sino ir contrastando con al menos dos fuentes de información, ¿ya? Bien, dice la siguiente pregunta antes de comenzar la lectura. Observa las imágenes del reportaje. ¿Qué función crees que cumplen? ¿Podrías inferir a partir de su contenido qué significa salir a bucear? Tenemos esta imagen. En qué piensan a través de esta imagen? De esta imagen donde están esas niñas en una huerta, en un campo. ¿Cómo lo podrían relacionar con este término bucear? ¿De qué creen que trata este término? Salir a bucear. ¿Y cómo lo relacionan con lo que están haciendo las niñas? Es que, profesor, como que todas las fotos, o sea, todas las imágenes siguientes también como que tratan el tema como de que plantan, de que es como la naturaleza, entonces como que mi pensamiento va dirigido hacia Ok. eso. Claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien más? Yo al inicio creí que era algo al respecto de, o sea, creí que tenía relación con la traducción al inglés que tiene eso, que gufiar en inglés es como tontear, es como hacer la cimarra poco menos. Ya, no sabía eso, ya, ok, Dato curioso. ya. Pero viendo la imagen, entonces ahí me está como cambiando la definición que tiene así en español. Ya, es que a lo mejor quizá habría que ver la palabra que usted dice, pero a lo mejor puede ser una traducción de eso, pero claro, acá en realidad bufiar viene de unas siglas, que vamos a revisar de qué siglas son, pero están bien con lo que dicen ustedes que tiene que ver con el campo, tiene que ver con el trabajo en los campos, con el trabajo con la naturaleza, ¿ya? Ahí vamos a ir comentando más adelante en el reportaje cómo se relaciona. Ya, otra pregunta, si tuvieras la posibilidad de pasar una temporada trabajando en el campo, ¿qué tipo de actividades o labores te gustaría realizar y por qué? ¿Alguno ha visitado un campo alguna vez? ¿Han ido al campo? ¿Le gusta el campo o no? Los campos, la naturaleza, un bosque, por ejemplo. Fácil Sí, vivir ahí. Ya, Obvio, pues, profe, es la vida del campo. ya, muy bien. ¿Y qué les gusta del Sí, campo? el campo la lleva. Ya, muy bien. ¿Y qué Creo le, que ya ni una vez fue. Creo ya, que el campo me gusta como en lo verde, como cuando ya está, como cuando La llueve, tranquilidad. eh, Aire sí, libre. como el sonido de, por ejemplo, los animales, o ujú. tal vez como solo sonido vacío que como que satisface demasiado. Sí, es verdad, El yo sonido concuerdo. vacío se encuentra en el desierto, pero lo más cerca El olor, de profe. campo que he estado, lo más Ujú. cerca de campo que he estado
ha sido allá por Chamonate, Ya, así ¿dónde como queda saliendo de eso? Copiapó. Ah, ok, ok. Ya, yo por ejemplo, bueno, ustedes saben que yo soy del sur. Mis papás tienen campo en el sur, pues tienen campo cerca de Chillán, eh, allá en Cerro Negro. Ya, es un campo bastante bonito y de hecho como que cuando chico no valoraba mucho el campo, pero después con el tiempo, cuando empecé a vivir más en las ciudades, me di cuenta que sí había que valorarlo bastante porque cada vez que tengo un tiempo, cuando viajo al sur, me escapo al campo igual por el hecho de que es más tranquilo, no tienes nadie que te moleste a tu alrededor, así como que no hay, o sea, hay casas, pero casas como a, no sé, igual hay cerca, pero por ejemplo, por lo menos un par de hectáreas más allá no tienes casas cercanas. Entonces, como de alguna manera, igual eso te relaja, te permite desconectarte. A mí, por ejemplo, que me gusta escribir, me permite estar más en contacto con la naturaleza. Entonces, igual sirve, o sea, no me gusta así como quizás para toda la vida, pero sí puedo estar un par de días en el campo, porque igual me gusta a veces escuchar gente, pero sí, pero sí, por ejemplo, para desconectarse, ya para desconectarse, para ver si igual es bueno valorar la vida un poco más natural. Ya, yo creo que es importante, así que si tienen posibilidades de visitar un campo a futuro, ir al campo, yo creo que siempre es algo que se le puede sacar provecho, estar ahí en contacto con lo natural. ¿Ya? Profe, yo una vez fui a Tulagüen y es bacán porque todos se conocen y todos se ayudan en el campo. Ya, Mitch, tampoco había escuchado eso. Ya, ya, bien. No, eso es bueno. Los campos en general siempre trabajan todos apoyándose. Es como una forma de, por ejemplo, También cagüinean caleta. también yo creo, ¿ah? También. Sí, no es verdad. No, pero por ejemplo, ahí todos se ayudan, por ejemplo, en esto de cultivar, de cosechar, todas esas temporadas de cosecha de alguna fruta, alguna verdura. Yo creo que claro, ahí hay mucho trabajo como colaborativo, mucho trabajo entre la gente del mismo campo, o a veces personas externas. Sí, es bonito igual la forma del sistema del campo. ¿Ya? Bien, todo lo que ustedes dijeron recién tiene mucha relación con lo que vamos a revisar ahora. Dice salir a bucear. Es una red mundial y cada día tiene más adeptos. WOOF, Worldwide Opportunities on Organic Farms, oportunidades mundiales en granjas orgánicas. Esa es la traducción cierto, de WOOF. Ya WOOF sería la sigla entonces de lo que les dije recién, ¿cierto? Que es como oportunidades mundiales en granjas orgánicas. Las granjas serían el equivalente a campo acá, ¿cierto? Entonces, claro, tiene que ver con eso de dar nuevas oportunidades de desarrollo a las personas que pueden aprender de las granjas, que pueden aprender de los campos. Pero no cualquier persona, son personas que vienen de muchas veces de otros países del mundo y que se unen a esta red para poder tener esta experiencia, y como vamos a ver, pidiendo alojamiento, pero ellos a cambio trabajan en este campo y aprenden de esta experiencia. Ya dice, nació como un incipiente movimiento que tenía la intención de poner en contacto a pequeños productores orgánicos con voluntarios ansiosos por vivir una experiencia agroecológica. Eh, ¿Cierto? Si uno piensa por qué estas personas de estos países a veces desarrollados, como Estados Unidos o países de Europa, por qué quieren venir acá, muchas veces porque en sus países no encuentran la misma realidad. ¿Verdad? O sea, el ritmo de vida de esos países a veces es tan intenso, tan rápido, muchas veces son grandes metrópolis, grandes ciudades, donde ellos no tienen ese respiro, ese descanso. Son sociedades donde, por ejemplo, si pensamos en Estados Unidos, donde muchas veces ellos importan todo lo que son la fruta y las verduras de otros países, por ejemplo, de acá de Latinoamérica, y muchos de ellos no son productores, entonces, o no lo son masivamente. Entonces, justamente las personas de allá les es bastante distinta, les resulta muy extraño de cómo se vive en un campo, de cómo funciona un campo. Entonces, muchos quieren vivir esta experiencia o viajar, conocer otras culturas y una forma también más barata de viajar. Ya ahí vamos a ir viendo distintas motivaciones de por qué las personas quieren vivir esta experiencia, ¿cierto? De viajar a los campos, ¿ya? Trabajo en el campo a cambio de comida y alojamiento. Un innovador sistema de intercambio que hoy explota en el mundo y también en Chile. ¿Ya? Es un reportaje escrito por Jimena Heinzen y las fotografías de Alejandro Araya. Son las 5 de la tarde y el sol pega fuerte sobre los campos de El Monte. Charlene y Pierre, dos franceses que llegaron a mediados de diciembre a trabajar como woofers o voluntarios en el campo que arrienda el agricultor orgánico Renato Gatica, cerca del antiguo camino a Melipilla. Recogen hierbas y hortalizas.
rábanos silvestres, hojas de quinguilla, pariente de la quinoa, cenizo, romasa y verdolagas. Oye, hay algunas frutas y verduras que no conozco. Una suculenta comestible apenas conocida en Chile, pero que Charlene y Pierre han probado varias veces en Europa. O sea, acá están contando que muchas de estas verduras, de estas frutas, ¿cierto? Allá en Europa no se cosechan, pero sí las han probado porque probablemente las han importado desde acá, ¿ya? Entonces ellos quieren aprender un poco de lo que sucede acá. El sábado lo ayudarán a comercializarlas en la Ecoferia de la Reina y a repartirlas en restaurantes como El Boragó del chef Rodolfo Guzmán. Pierre es paisajista, Charlene es gerente de una empresa de biocosmética en Francia. O sea, ambas tienen intereses con los temas naturales. Claro, o sea, el caso de Charlene, que es gerente de esta empresa de biocosmética, probablemente busca que los productos cosméticos, ¿cierto?, sean mucho más naturales. Entonces está aprendiendo de la diversidad o variedad de plantas naturales que hay, ¿cierto?, para generar estos productos naturales de belleza. ¿Ya? Y en el caso de la otra chica, ¿cierto? Como es paisajista, probablemente quiere ver cómo de alguna manera la misma naturaleza te da distintas formas de paisaje y ella quiere aprender seguramente de eso. Se conocieron mientras viajaban por Australia trabajando como woofers. Ahora su plan es recorrer Sudamérica por un año y empezaron por el monte. Desde cosechar frutas y verduras, arrancar malezas o alimentar a las gallinas, hasta levantar muros de piedra y construir casas de barro, las labores de un woofer, como se llama a los voluntarios que se inscriben a la red mundial WooFNEF, están a la orden del día y varían según las necesidades del anfitrión o host que lo recibe. Claro, host sería como decir, anfitrión o la persona que te hospeda en inglés. Hay miles de anfitriones desperdigados por el mundo y tal como Renato Gatica, el host suele ser un pequeño agricultor orientado a la producción orgánica, pero no es requisito estar certificado porque más allá de los tecnicismos, la filosofía del movimiento WOOF es poner en contacto a personas que están trabajando por un cambio hacia una agricultura y un estilo de vida más sustentable. Lo que hemos leído hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Coincide con lo que estábamos pensando antes de leer el reportaje? ¿Qué les parece esta experiencia que nos cuentan acá, que nos cuenta este reportaje? ¿Les llama la atención? ¿Les parece interesante? ¿Les gusta? ¿Qué piensan? A mí me gustaría participar. Ya, quizá a futuro, ¿por qué no? A lo mejor podría unirse, uno podría viajar a lo mejor a otros países, uno ir a Australia, algún país de Europa, ¿cierto? Donde tengan hartos campos. Sería bonito. A lo mejor cuando se termine cuarto medio, a lo mejor pegarse un año sabático e irse allá al campo. Claro, yo creo que a veces nuestra sociedad nos cierra, o sea, no es que nos cierre las puertas, yo creo que a veces uno está tan arraigado y tan apegado como a la forma convencional de estilos de vida, por así decirlo, pero en realidad hay muchas formas de vivir distintas experiencias y es bonito vivirlas cuando uno es joven, ya no sé a futuro, bueno, cuál será su realidad, pero a lo mejor si alguno es más aventurero y les parece interesante una experiencia así, a lo mejor podrían averiguar más, podrían buscar esta misma página que sale aquí, era cierto, Red Mundial WOOF.net, y a lo mejor podrían algún día hacer algo así. Quién sabe, sería bonito, yo creo. Yo, bueno, no sé, no la he vivido, pero tengo un amigo, por ejemplo, que viaja mucho, pero él no vivió esta experiencia, yo creo, de WOOF, pero él, por ejemplo, viaja constantemente al sur de Chile, a la Patagonia, y está siempre en contacto con la naturaleza. A veces igual me sorprendía porque lo veía que, no sé, publicaba en sus redes sociales que estaba ahí como en el extremo austral, así como sur austral, pero muy al sur de Chile, ¿cierto? Por ejemplo, claro, en las Torres del Paine, en otros lugares, ¿cierto? Desconectándose, ¿ya? Pero él iba por temporada, si no iba como uno que puede ir a visitar un par de días, él iba como semanas completas a esos lugares, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá nos proponen también otra experiencia diferente, lo que se propone acá, ¿cierto? Esto de ir a aprender, pero ir a aprender con una finalidad también como, ¿para qué realmente quiero vivir esa experiencia? Ya, yo creo que también es importante tener un objetivo claro. Ya no es solamente por ir o sea, claro, poder conocer y viajar, claro, es muy bonito y ojalá puedan hacer, pero también plantearse un objetivo de por qué quiero vivir esa experiencia, ¿ya? Bien, después aquí aparecen algunas palabras, dice adepto, que son las palabras destacadas en azul, adepto, partidario, seguidor de algo o alguien. Incipiente significa alguien que está empezando en algo. Suculenta es una especie de cactus, planta carnosa, pero suculento también tiene que ver con algo
con algo como muy apetitoso. Ya, desperdigado, esparcido, repartido, y sustentable, lo sustentable lo asociamos a lo sostenible, tiene que ver con respetar la economía, la ecología, sobre todo respetar la naturaleza. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de una economía sustentable, estamos hablando de una economía que crece, pero que a la vez cuida el medio ambiente, por ejemplo, ya, o sea, con esta idea del reciclaje, ¿cierto? Ya, entre otras cosas. Bien. Sigamos avanzando. Incluso antes de que yo supiera que existía la agricultura orgánica, ya estaba interesado en ella, dice Gastón Fernández, ingeniero agrónomo y fundador de la red chilena del movimiento WUF Chile. ¿Cierto? Acá les decía yo que un reportaje a veces incluye entrevista, casi bien no es una entrevista, pero sí al menos son preguntas que se incorporan, que se le hizo directamente ¿cierto? A este host, y al mismo tiempo de cómo él respondía a ella. Trabajé en varios predios convencionales y había algo que no me gustaba: el aroma a veneno y los suelos muertos, el desequilibrio ecológico que se veía en todas partes, dice Fernández, que también fue gerente de uno de los primeros proyectos orgánicos que hubo en Chile. Después de terminar ese proyecto, partió de Woofer a Nueva Zelanda. Lo pasó tan bien, podando kiwis, desmalezando hortalizas y arriando ciervos, que al volver decidió fundar Woof Chile en 2001. Al principio no había más de 15 granjas inscritas, la mayoría en Ñuble, y no venían más de 5 personas. Fue un hobby al comienzo, hasta que explotó hace 4 años, cuando se unieron todas las federaciones de Woof del mundo. Cuenta. Ahora, según Fernández, hay 120 campos y parcelas inscritas, desde una parcela en el oasis de Pica, donde se cultivan mangos y guayabas, hasta un fondo orgánico ganadero de 500 hectáreas en los lagos, o una estancia ovejera de 10.000 hectáreas en Tierra del Fuego. Imagínense eso. Así como muy, muy grande. Y el sitio chileno recibe unas 200 solicitudes anuales de extranjeros que quieren venir de voluntarios, la mayoría de Norteamérica. O sea, se puede tanto recibir a personas desde estos países, ¿cierto? Si uno tiene una granja, un campo, y como uno también poder inscribirse y viajar a otros lugares a hacer estos trabajos. Un host certificado. Si no fuera por ellos, estaría hasta el cuello, dice Renato Gatica sobre los woofers, que desde hace 5 años llegan intermitentemente a ayudarlo con las 11 hectáreas de campo que arrienda junto a un suegro, Héctor Turra, junto a su suegro. Son un aporte a la agricultura familiar, porque lo que está pasando es que nadie quiere trabajar la tierra como se hacía antes, a mano, rasqueteando. Los trabajadores del campo ahora quieren hacer todo rápido y con tractor. Los woofers, en cambio, a lo que los mandes, lo hacen, dice Gatica, que estudió en la Escuela Agrícola A22 El Carmen de San Fernando. Desde el año pasado, Gatica obtuvo la certificación orgánica IMO China, IMO Chile, IMO Chile, por el manejo que le da su campo con prácticas como uso de compost y rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo. Eso es bien interesante, porque yo creo que a lo mejor ustedes han escuchado que el uso del compost también se hace con los mismos restos orgánicos, y eso es bien interesante porque te permite, son fertilizantes naturales. ¿Ya? Dice, y rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo, incorporación de flores como centros biológicos para que lleguen animales benéficos que ayudan al control de plagas y la trazabilidad de sus cultivos. Es decir, que no hay intermediarios entre que el producto sale del campo hasta que llega a la mesa. Por el conocimiento práctico que acumulan los hosts o anfitriones orgánicos, son muy cotizados entre los woofers, aunque la queja recurrente que postean algunos de los anfitriones inscritos en la red es que hay woofers que solo vienen a pasarlo bien y viajar barato, la mayoría de los voluntarios. También coinciden los posteos. Son ciudadanos de países desarrollados que viven en ciudades cosmopolitas y que tienen una gran preocupación en la cabeza, la crisis de los alimentos. Por eso son capaces de atravesar la mitad del mundo para meter las manos en la tierra y ver desde dentro, ¿cierto?, cómo lo están haciendo en estos países. Bien, hasta acá veamos. Hay algunas preguntas. Dice, pregunta 1, ¿por qué el formato de este párrafo es distinto al de los otros que conforman el cuerpo del reportaje? Se refiere al párrafo que está en el centro. El movimiento WOOF nació en 1971 como iniciativa de la secretaría londinense Sue Cooper, que organizó un fin de semana de trabajo en una granja biodinámica en Sussex, Working Weekends
on Organic Farm, ¿cierto? Hoy las siglas se desglosan como Worldwide Opportunities and Organic Farms. O sea, está en el fondo cómo nació, está hablando de cómo nació este proyecto, cómo nació el movimiento WOOF en 1971. ¿Por qué creen que eso se destaca, cierto, entre comillas, al centro y ahí destacado en azul? ¿Por qué se destacará esa información? ¿Sí? Porque está dando como información del movimiento en general, como la principal sede, por así llamarlo. Exacto, ¿cierto? O sea, de cómo nació, o sea, un poco como la información clave para comprender cómo el origen, ¿cierto?, de este movimiento. Sí, buena respuesta. Puede ser una, claro. Y dos, estrategia. ¿Quiénes son un aporte para la agricultura familiar y por qué? Eso de estrategia se refiere a lo que veíamos recién del referente. Ya veamos dónde está el 2, acá. Ya dice, repito la pregunta, dice, ¿quiénes son un aporte para la agricultura familiar y por qué? Tenemos que ver de quién estaban hablando. ¿Ya? Dice, voy a repetir ese párrafo ahí un poco, dice, un host certificado, si no fuera por ellos, estaría hasta el cuello, dice Renato Gatica sobre los woofers, que hace 5 años llegan intermitentemente a ayudarlo con las 11 hectáreas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después más adelante dice, desde el año pasado, Gatica obtuvo la certificación orgánica IMO Chile por el manejo que le da a su campo con prácticas como uso de compost y rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo, incorporación de flores como centros biológicos para que lleguen animales benéficos que ayudan al control de plagas y la trazabilidad de sus cultivos. Es decir, que no hay intermediarios entre que el producto sale del campo hasta que llega a la mesa. Ya, pero ahí Los dice... woofers, profe. los woofers, ¿cierto? En el fondo esos son, ¿cierto? De ellos, Sí. ellos son un aporte a la agricultura. Bien. Ah, ya, después aparece abajo donde una cápsula que dice descubrir la agricultura orgánica es un sistema de producción de alimentos basado en prácticas ecológicas y sostenibles. Eso es como lo que lo va a llevar, por así decirlo, a futuro, y ya lo está llevando un poco, que es cada vez que los países estén trabajando de manera más sustentable, que se preocupen por el medio ambiente, por no explotar todos los recursos naturales, ya, sino también de alguna manera ser consciente de que los recursos se pueden agotar si no los cultivamos bien, si no cuidamos bien de nuestros recursos naturales. ¿Ya? Y eso no solamente abarca lo que es la naturaleza en general, no solamente lo que son frutas, verduras, ya, sino también los mares, el agua también, el agua potable también es un recurso que hay que hay que cierto, cuidar. Ya, con el propósito de cuidar el medio ambiente y proteger la salud humana, no se utilizan insecticidas ni fertilizantes artificiales, sino que se promueve la utilización de recursos naturales para fertilizar el suelo, combatir plagas y la diversidad de cultivos. Quienes defienden este tipo de agricultura sostienen que los alimentos orgánicos son de mejor calidad y más nutritivos que los alimentos producidos de forma convencional. ¿Cierto? O sea, que entre más orgánicos sean, ¿cierto?, los fertilizantes y todo lo que se ocupa en el proceso de los cultivos, van a ser mucho más naturales, obviamente, aquí se señala que son de mejores sabores, en todos los aspectos mejoran bastante, ¿ya? Y para ir cerrando esta clase, ¿ya? Voy a seguir avanzando. Dice, quede acá, dice, por eso son capaces de atravesar la mitad del mundo para tener las manos, perdón, para meter las manos en la tierra y ver desde dentro cómo lo están haciendo los pequeños agricultores orgánicos para ponerle freno a la degradación que han provocado en la tierra los pesticidas y el monocultivo. El monocultivo tiene que ver con esta idea, como el nombre lo dice, de cultivar un solo tipo de producto y de alguna manera se va perdiendo la fertilidad del suelo. ¿Cierto? Entonces, para que el suelo siga siendo fértil, se propone un policultivo o variar los cultivos, es decir, que no se cultive un solo tipo de producto, ¿ya? O de planta en general, de hortaliza. ¿Podría rastrear el referente de este párrafo? ¿Qué marcas te permite advertir de qué se habla en este párrafo? A ver, de nuevo, dice, para ponerle freno a la degradación que han provocado la tierra, los pesticidas y el monocultivo de la agricultura masiva. Habría que rastrear el referente ahí, de quién se está hablando. Claro, en realidad están De hablando los ahí cultivos, de los cultivos, ¿cierto? Y del, claro, ujú, sí, de los cultivos, sí. Muy bien. Ya, yo creo que vamos a llegar hasta ahí. Ya me recuerdan que quedamos en la página 41, ¿ya? Ustedes pueden avanzar con la lectura. Les sugiero avanzar si tienen un tiempo hoy día y terminar de leer, porque me voy a basar en preguntas relacionadas con lo visto acá, ¿ya?
con lo visto en esta clase, con lo que repasemos la próxima clase, que vamos a terminar de ver este reportaje, ¿ya? Vamos a resolver las preguntas. Les sugiero fijarse las preguntas e intentar responderlas para ustedes, ¿ya? Porque puede que tome alguna pregunta de las que aparecen acá, ¿ya? Para lo que son los quiz, ¿ya? No es necesario que me la manden, pero para que lo puedan hacer igual, ¿ya? Entonces quedamos en la página 41, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta profe. acá? ¿Sí? ¿Alguna No, pregunta? Muy bien, no, profe. No, profe, eso, siento que quedó claro todo. ya, muy bien. Gracias por la asistencia. No sé si... Profesor, ¿Sí? ¿Sí? ¿me puedo quedar al final? Necesito hablar algo con usted sobre la nota, Igual, pero ¿la profe, podemos hablar al final? Todo parece. Ya, igual. ya. Ah, ya. Bueno, si igual son hartos, podría decirle como mi inquietud, ¿o no? Ya, pero deme un segundo. Quiero pasar Ya. una vez más la asistencia. Mario Alcota, no llegó. Bastián Andrade, Mariana Astudillo. ¿Marian llegó? ¿No? Después de Marian, ¿quién venía? Benjamín Farías llegó. ¿No? Luciano Guerra. Luciano llegó, ¿no? ¿Tampoco? Creo que no, profe. Después, Maura López. ¿Maura se conectó? ¿No? ¿Vicente Orlandini? No. No, Vicente tampoco. Ya, es que me parece que delante había alguien más conectado. Ya, pero ¿hay alguien que no haya dicho presente delante, no? Ya, bien. Esperemos, bueno, ahí después lo reviso de nuevo comparando la asistencia. Bien, chicos, voy a cerrar entonces la clase para ver las preguntas.